Hola, buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Si, si hay alguna dificultad en escuchar, me dice. Bueno, vamos a iniciar este vídeo en directo, en este Facebook Live sobre la obra de Sigmund Freud. En esta clase abierta sobre la obra de Sigmund Freud, donde los martes cada 15 días nos encontramos para estudiar la obra de Freud en profundidad, ir texto a texto, viéndolo con todos ustedes y acercándoles a esta obra tan rica y tan desconocida también, aunque, bueno, ya muchos me conocen, pero mi nombre es Pino Lorenzo, yo soy integrante de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, y aunque desde la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero hacemos muchas actividades de difusión, hola, saludos Ángela, gracias. Hacemos bastantes actividades de difusión, sin embargo, la obra de Sigmund Freud, a ver, porque me piden por aquí que alguien quiere unirse al grupo y esto nunca lo he... Vamos a ver cómo es. Pedir a Lourdes que una la transmisión. Vamos a ver. Eso, ¿no? Que es una realmente desconocida, es bastante desconocida, ¿no? Conocemos a Freud, hemos oído hablar de Freud, hemos oído hablar del psicoanálisis, pero, pero luego, hola Lourdes. Ah, vale. Es que veo que hay posibilidad de unirse al vídeo, si alguien quiere hacerlo. Con que quite el sonido yo no tendría ningún inconveniente, con que quite el sonido mientras damos la clase y luego si tiene alguna pregunta le pongo el sonido, pues sin ningún inconveniente, pero bueno, pues eso, como decía, que aunque oímos hablar mucho sobre psicoanálisis, sobre Sigmund Freud, sin embargo, la obra de Sigmund Freud y la obra y la teoría psicoanalítica es muy desconocida. Perdón, vale, Lourdes, vale. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Saludos desde la capital catalana, desde Barcelona. Saludos, Carlos. Y bueno, y para eso estamos en esta clase abierta. Hola, buenas noches, Paloma, Arnicón, Media. Hoy además el tema que vamos a ver es un tema que bueno, precisamente en estos días está de bastante actualidad porque la próxima semana, el día 8 de marzo, celebramos el Día de la Mujer Trabajadora, un día de celebración internacional, y bueno, pues justo vamos a estar estas semanas con los textos sobre la feminidad y sobre la sexualidad femenina, ¿vale? El texto de hoy se llama La feminidad. Ya saben que si tienen cualquier pregunta pueden hacerla sobre la marcha y la contestamos lo antes posible. Bueno, la feminidad, este texto se integra. Samuel, saludos desde Guatemala. Saludos, Samuel, y saludos a Guatemala también. Este texto se integra dentro de Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, que es un texto de Sigmund Freud de 1932. Y son, pues como la palabra indica, lecciones o clases que dio Freud sobre el psicoanálisis a público, entre ellos médico y también a público profano, ¿no? Que no tenían conocimiento del psicoanálisis. Y luego todas estas clases se transcribieron. Bueno, pues la feminidad estaría en las nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis. Estas lecciones o estas clases se dieron en los cursos 1915-16 y 1916-17. Entonces,
antes de empezar, Freud con esta conferencia nos advierte que, o nos dice que masculino o femenino es la primera diferenciación que hacemos al enfrentarnos con otro sujeto humano. Y siempre que nos pasa eso, salimos airosos de esa diferenciación, ¿no? No tenemos duda en saber lo que es un hombre o una mujer, ¿no? Y si nos acercáramos a una primera definición, hoy lo que vamos a hacer es acercarnos a lo femenino, al concepto de lo femenino. Vale, también a la mujer, al concepto de mujer, pero fundamentalmente al concepto de lo femenino. Vale, se me queda una cosa. Venimos hablando precisamente de dónde venimos, ¿no? En las clases anteriores venimos viendo, estamos dentro del apartado de la sexualidad, materialidad del inconsciente, y en los textos precisamente en las dos clases anteriores, que invito a todos a que la vean, precisamente venimos hablando del complejo de Edipo. Y fundamentalmente veíamos el complejo de Edipo en el niño, cómo se producía. Hemos nombrado algo muy por encima de cómo se produce en la niña, pero fundamentalmente en el niño. Entonces, en este texto es donde Freud nos va a acercar a cómo accede la niña a la feminidad, cómo, por un lado, el complejo de Edipo en la niña y por otro lado, la construcción de la feminidad. ¿Vale? Y vamos a ver que es distinto el complejo de Edipo del niño y el complejo de Edipo de la niña son distintos y las cualidades, las características que tiene la adquisición de la feminidad. Entonces, en una de esas clases anteriores veíamos que cuando el complejo de Edipo, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, es una fase del desarrollo psicosexual que se caracteriza por la inclinación del niño hacia su madre y el padre entra como rival. Hablábamos en una clase anterior de la disolución del complejo de Edipo y decíamos que en un momento determinado el niño abandonaba a las figuras parentales, a la madre como objeto amoroso y al padre como objeto hostil, para el complejo de Edipo tendía a desaparecer, ¿no? Tendía a su disolución, a su desaparición. Que si no era así, si no desaparecía, quedaba reprimido. Pero ¿cuál es la diferencia entre reprimido y la disolución? En que reprimido actúa desde lo inconsciente, ¿vale? El complejo de Edipo puede ser reprimido, pero entonces estaría actuando desde lo inconsciente. ¿Y qué quiere decir que estaría actuando desde lo inconsciente? Que la secuela, por decirlo de alguna manera, de ese complejo de Edipo reprimido se podrían ver en una neurosis o en sintomatología neurótica posterior. ¿Vale? Entonces, ya Paloma va haciendo alguna pregunta que ella siempre se va adelantando, pero todo eso lo vamos a ir viendo, Paloma, ¿vale? La niña y el superior la niña, lo vamos a ir viendo. Entonces, Freud nos dice de ese texto de la disolución del complejo de Edipo, nos dice que es el complejo de castraciones del niño, que es el temor en el niño a perder su órgano más preciado, su órgano sexual, que se aleja de los objetos, de los primeros objetos amorosos, ¿vale? Como son la madre en tanto corriente amorosa y el padre en tanto corriente hostil. Pensemos que las primeras figuras, tanto amorosas como hostiles, en el niño y en la niña van a ser los padres, ¿vale? Los primeros sentimientos amorosos y hostiles se van a dirigir en la vida de un sujeto hacia los padres. Por eso los padres van a tener tanta importancia o pueden tener tanta importancia en la vida de un sujeto, ¿vale? Entonces decíamos que el niño abandonaba o se alejaba de las figuras parentales por el complejo de castración, ¿no?
en la etapa del complejo de Edipo, toda la actividad masturbatoria que realiza el niño está directamente relacionada con los deseos sexuales y hostiles, que en ese momento están dirigidos hacia el padre y hacia la madre. Pues de forma más o menos directa, de forma más o menos agresiva o virulenta, aparece la amenaza de castración, ¿no? Se le prohibía al niño continuar con su actividad masturbatoria, ¿no? Y frente a esa amenaza de castración, el niño al principio no la cree, es cuando ve los genitales femeninos, es decir, la ausencia de pene, cuando ya esa amenaza de castración, que venía en forma de si te sigues tocando te la voy a cortar, se hace efecto, ¿no? Si hay otros niños por ahí, que son niñas, que no tienen lo que yo tengo, es que se lo han cortado. Y de esa manera el niño se alejaría de los objetos parentales y desaparecería el complejo de Edipo. Vale. Eso era con respecto al niño. Vamos a ver qué pasa con respecto a la niña. Antes de meternos con respecto a la niña, Freud en este texto nos hace una introducción sobre lo femenino y sobre lo masculino. Ay, perdón. Nos dice que normalmente la concepción que tenemos sobre masculino y femenino nos viene dada por la biología, ¿no? La célula sexual masculina es activa, el espermatozoide, y la célula sexual femenina es pasiva. Y el órgano es pasiva, el óvulo, ¿no? Y de ahí pues viene una primera idea de masculino-femenino, de masculino-actividad, femenino-pasividad, ¿no? A nivel psicológico, a nivel anímico o psicológico, esta descripción de masculino-femenino en torno a actividad-pasividad también lo toma la psicología, por decirlo de alguna manera, y así también se utiliza a nivel anímico o a nivel más psicológico los términos masculino y femenino en cuanto a pasividad y actividad. Si yo les preguntara, por ejemplo, a ustedes qué le viene a la cabeza, qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando digo la palabra masculina, es probable que ustedes pues, me digan cualidades que tienen que ver con la actividad, ¿no? Acción, agresividad, más fuerza, ¿no? Sin embargo, si yo les digo femenino, es probable que ustedes pues, me digan cualidades más del tipo pasivo. Suavidad, ternura, escucha, ¿no? Templanza, ¿no? Cualidades más del tipo pasivo. Pero claro, Freud dice, bueno, pero estas cualidades son harto defectuosas, esta comparación, ¿no? Esto que hace esta comparación es harto defectuosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hay nada, la mujer cuando es madre es activa, ¿no? O la mujer, bueno, es que esto que estoy diciendo ahora lo dice Freud en el año 1916, 15, hoy en día no les quiero decir, pero la mujer desarrolla muchas actividades y en muchas áreas tiene una posición activa, no pasiva. O por el contrario, el hombre requiere una posición pasiva para poder someterse o poder seguir la orden o la autoridad de otra persona, ¿no? Es decir, que si quisiéramos definir lo masculino y lo femenino como activo-pasivo, se nos va a quedar muy limitado. Enseguida nos vamos a dar cuenta de que no es así. Entonces Freud dice, bueno, pues para la definición de lo femenino
vamos a tomar la diferenciación sexual entre el niño y la niña. La diferencia de los sexos, ¿no? Que tiene lugar, como sabemos, en esta etapa del complejo de Edipo. En esta etapa del complejo de Edipo, una de las cosas que se empieza a preguntar el niño y la niña es sobre la diferencia sexual. Vale. Y es a partir de ahí de donde vamos a construir nuestra hipótesis sobre la feminidad. Vale. Nos dice Freud, ¿cómo de la...? Bueno, porque también esto de masculino y femenino, activo y pasivo en el hombre y en la mujer, el hombre y la mujer van a tener las dos posiciones. Nos hablan de la teoría de la bisexualidad, ¿vale? De la que ya Freud nos habló en 1915, ¿no? Es decir, que ni el hombre es tan hombre y solo tiene cualidades, e incluso a nivel anatómico, orgánico, solo tiene órganos masculinos, ni la mujer solo tiene cualidades femeninas, órganos femeninos, ¿no? Pareciera como que el hombre y la mujer comparten, aunque en diferente cantidad y de diferente manera, cualidades y órganos también del otro sexo. Con lo cual, en esto se basa la teoría de la bisexualidad. Bueno, pues Freud nos viene a decir aquí, lo que vamos a ver en esta clase de hoy es cómo de la disposición bisexual infantil surge la mujer. Es lo que nos viene a Freud hoy a explicar. Bueno, nos dice Freud, inicialmente en las fases más tempranas del desarrollo psicosexual, fase oral, fase sádico-anal, fase fálica, el niño y la niña siguen un proceso muy igual, muy similar. En la fase fálica aparece una pequeña diferencia, aparece una diferencia, que es que el niño comienza su actividad, o el niño y la niña comienzan con la actividad masturbatoria con el órgano genital. En el caso del niño con el pene y en el caso de la niña con el clítoris. Y aunque hay esta diferencia, sin embargo, la sexualidad en ese momento, que es masturbatoria, es masculina, ¿no? Es decir, la sexualidad en ese momento de la niña es masculina. ¿Por qué? Porque es sobre el objeto, sobre el órgano sexual, sobre el clítoris, que es un pequeño pene, y que, ¿no?, la vagina aquí todavía no ha aparecido, no aparece, ¿no? Entonces, aunque hay esta pequeña diferencia, son coincidentes lo que pasa en ambos sexos, ¿no? La primera diferencia va a aparecer entre el niño y la niña en cuanto que en la niña, en la fase fálica, siendo el clítoris la zona directiva, no va a tener el carácter de permanencia. Es decir, con el viraje hacia la feminidad, la niña tiene que pasar, o el clítoris debe ceder total o parcialmente su sensibilidad a la vagina. Es decir, la construcción de la feminidad pasa del pasaje de el clítoris como zona predominante erótica a la vagina. ¿Qué ocurre en el niño? En el niño, desde el momento que se despierta su sexualidad sobre el órgano sexual masculino, ese que es el pene, ese órgano, le va a acompañar toda la vida. No va a haber otro órgano masculino, ¿no? Va a ser el que le acompañe durante su sexualidad, ¿no? Entonces nos dice Freud, y aquí la niña tiene una tarea nueva con respecto al niño que hacer. Tiene que hacer un viraje, porque Freud realmente en este texto lo que nos va a decir es que la construcción de la feminidad es más compleja que la construcción de lo masculino, ¿vale? Zuli Joaquín, buenas tardes, saludos desde mi México, un placer escucharla. Saludos Zuli, saludos a tu México.
Encantada de tener por aquí a personas de tantos países y lugares. Vale, entonces, la niña ya tiene por lo pronto esta tarea diferente al niño. Pero no solo esto, además la niña también va a tener que cambiar de objeto amoroso. ¿Por qué? Vale, mira, ya Paloma se adelanta y nos dice, y la niña también tiene que cambiar de objeto y el niño no. Efectivamente, Paloma. ¿Por qué tiene que cambiar de objeto amoroso? Muchas gracias a ti, Suli. Porque el primer objeto amoroso, perdón, esto lo hemos visto en clases anteriores, el primer objeto amoroso tanto del niño como de la niña va a ser la madre, ¿vale? Que va a ser el primer objeto amoroso, la primera persona a la que se dirige, a la que el niño dirige su libido, el niño y la niña va a ser la madre, que este objeto amoroso va a estar en función de aquella función que satisface las necesidades del niño y de la niña en sus primeros momentos, ¿no? ¿Qué ocurre en el niño a diferencia de la niña? Y sería otra tarea más para la niña. Que el niño en el complejo de Edipo va a mantener el mismo objeto amoroso. El primer objeto amoroso del niño es la madre y en el complejo de Edipo el objeto amoroso del niño va a ser la madre. Pero el complejo de Edipo de la niña va a ser el padre, con lo cual la niña no solo tiene que virar de zona directiva sexual, sino también tiene que hacer un viraje de la madre al padre, ¿vale? Tiene que abandonar a la madre para pasar al padre y de esta manera entrar en el complejo de Edipo. Con lo cual se complejiza. Vale. Y nos dice Freud, bueno, pero ¿cuáles son esas relaciones libidinosas de la niña con la madre? ¿No? Porque Freud entonces nos va a hablar aquí de que en la niña, previo al complejo de Edipo y previa a la vinculación de la niña con el padre, habría, Freud lo llama una fase preedípica de vinculación de la niña a la madre, que es del orden además manifiestamente homosexual, ¿no? Del mismo sexo. Es decir, antes de la etapa del complejo de Edipo habría una etapa prehistórica, también la llama Freud, o preedípica de vinculación de la niña a la madre, ¿no? Y que luego tiene que virar hacia el padre, ¿no? Entonces se pregunta Freud, dice, ¿cuáles son las relaciones libidinosas de la niña con la madre? ¿Cuáles son esos deseos sexuales? ¿Cómo serán? ¿Cómo se manifiestan? Según, esta vinculación con la madre se va a ir tomando o se va a ir dando en las distintas fases de la sexualidad infantil, ¿no? Y va a ir tomando las diferentes formas según la fase en la que se encuentre. Fase oral, fase sadiconal o fase fálica, ¿no? Estos deseos van a representar tanto impulsos activos como pasivos, y además van a ser ambivalentes, es decir, van a ser del orden de la naturaleza cariñosa, pero también del orden hostil y agresivo, ¿no? Por ejemplo, y nos pone un ejemplo, dice, nos dice Freud que no es fácil detectar estos deseos sexuales en la niña, ¿no? No es fácil. Dice, el que más claramente se manifiesta es el deseo de hacerle un niño a la madre, o tenerlo de ella, ¿no? Perteneciente ambos a la fase fálica y comprobado por la observación analítica, ¿no? En un momento del desarrollo la niña le pide o desea tener un niño de la madre, antes del complejo de Edipo, ¿no? Por ejemplo, otra forma de deseo, de vinculación, de relación libidinosa de la niña con la madre, también tiene que ver con lo que Freud llama la fantasía de seducción de las histéricas. Me explico un poquito, ¿vale? Que también se van a dar en la niña, la fantasía de seducción por parte de la madre, no solo en el niño. Perdón, no es que no solo en el niño, no solo en la niña con respecto al padre. Porque Freud, cuando trataba a las mujeres histéricas, las famosas pacientes histéricas,
de Freud, veía que muchas de esas pacientes histéricas le traían en las sesiones analíticas recuerdos de haber sido seducidas por parte de su padre o de figuras, de otras figuras equivalentes al padre, ¿no? De tíos, de cuidadores, de personas cercanas de autoridad, ¿no? Luego Freud en sus investigaciones descubre que gran parte de esos relatos eran fantasías, es decir, no habían ocurrido en la realidad. Eran fantasías de las histéricas de haber sido seducidas por el padre y que tiene que ver con el complejo de Edipo, ¿vale? Sin embargo, lo que Freud nos está diciendo ahora es que también la niña, en estas primeras o en estas manifestaciones de vinculación amorosa con la madre, también la niña va a también va a acusar a la madre de seducción, ¿no? También le va a acusar, ¿no? ¿Cómo lo dice? También van a aparecer en la niña las fantasías de seducción por parte de la madre, ¿vale? Entonces, claro, dice Freud, ¿no? Y esta fantasía de seducción tiene que ver con esta etapa preedípica. Pero claro, dice Freud, claro, pero en este caso, en el caso con el padre no, pero en el caso de la niña con la madre sí tiene algo de realidad esta fantasía. ¿Por qué? Porque la madre era la que generalmente se encargaba de el cuidado y la higiene de la niña, también del niño, ¿no? Pero de la niña, de tal manera que normalmente siempre era la madre la que despertaba la erogeneidad de sus zonas sexuales, de sus órganos sexuales. Con lo cual, de alguna manera, la madre sí que despertaba la sexualidad necesaria, ¿no? Porque si no es por el cuidado de la madre, la limpieza, los cuidados, ¿no? Las zonas erógenas se hacen por el contacto con el otro, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? Pero hay algo de real en esa seducción, en ese sentido, nos dice Freud, ¿no? Entonces dice Freud, vale, perdón que me estoy leyendo, vale. Entonces, esos son algunos ejemplos que nos pone Freud de esta vinculación a la madre. Entonces nos dice Freud, pero bueno, ¿cómo va a poder la niña pasar de la madre al padre? ¿Cómo se va a disolver o cómo va a desaparecer esa vinculación tan fuerte de la niña a la madre para pasar y para entrar en el complejo de Edipo? Bueno, nos dice Freud que el apartamiento de la madre se va a desarrollar bajo el signo de la hostilidad, ¿vale? La vinculación con la madre se va a resolver en odio, el cual se va a hacer muy evidente, ¿vale? La niña va a manifestar conductas hostiles hacia la madre y las cuales pueden incluso perdurar a través de toda la vida, ¿no? Es decir, relación madre-hija hostil, que se ve, en la clínica se ve, ¿no? Puede perdurar toda la vida. O incluso, nos dice Freud, puede ser luego cuidadosamente supercompensada, ¿no? Es decir, todo lo contrario. Como para ocultar o para reprimir aquella fase hostil, lo que hago es, en una etapa adulta, la supercompensación, ¿no? Amo a mi madre por encima de todas las cosas, una cosa exagerada de amor, ¿no? Tenemos que decir en este punto ahora que las relaciones afectivas con los otros son ambivalentes. Todas las relaciones afectivas hay sentimientos hostiles y amorosos hacia todo. Se ama al enemigo más de lo que creemos y se odia al amado más de lo que creemos, ¿vale? Bien, entonces, estas variantes de hostilidad van a depender un poco de lo que suceda en los años posteriores, ¿no? Como la niña, cómo se resuelva ese odio de la niña, ¿no? Entonces, en el periodo del viraje de la niña hacia el padre, vemos cómo la niña, para este odio que va a sentir hacia la madre,
empieza a tener o a dirigirle a la madre una serie de quejas o acusaciones contra la misma, tendentes a justificar sus sentimientos hostiles. Por ejemplo, le puede acusar de haberla criado poco tiempo al pecho, de haberla destetado antes de tiempo, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, también la puede acusar de el miedo a ser envenenada, también, ¿no? Que tiene que ver también con el destete, puede aparecer el miedo a ser envenenada, la niña a ser asesinada, y tiene que ver con esta hostilidad y esta acusación o reproche que le hace a la madre por haberla destetado. A veces incluso la privación del seno materno es relacionada por la niña con la aparición de las enfermedades, ¿no? Otra acusación que también puede hacer la niña a la madre es cuando aparece un nuevo bebé, ¿no? Aparece un nuevo hermanito que hace que la madre dirija, que puede incluso coincidir con el destete, es decir, que la madre destete a la niña para el nuevo bebé y aparecen los sentimientos de celos en la niña y de hostilidad, celos hacia el nuevo hermanito y hostilidad hacia la madre, primero por haberla destetado y segundo porque el destete lo vive la niña como una retirada de cariño, ¿vale? Entonces, por un lado por haberla destetado y por otro lado por dirigir ahora su amor hacia otro ser, ¿no? La exigencia de cariño en sí, tanto del niño como de la niña, de la madre es siempre, como se dice, desmesurada. Para el niño siempre le parece poco. Incluso aunque el niño haya sido o la niña hayan sido suficientemente amamantados, van a aparecer de una u otra forma, y eso hay diferentes formas de manifestarse luego en la edad adulta, va a aparecer de una forma u otra el reproche de haber sido destetado antes de tiempo, ¿no? Vale, vamos a dejarlo aquí un momentito para ir con una pregunta de Paloma. Lo del envenenamiento es porque no se fía del otro alimento que no sea la leche materna. Exactamente, exactamente. Este envenenamiento luego va a tener que ver con la fantasía del paranoico, de ser envenenado, ¿no? Y tiene que ver con este primer temor en la niña a ser envenenado, que también aparece en el niño, ¿vale? Bien, ¿no? Entonces, tiene muchos motivos la niña para sentir hostilidad hacia la madre, como estamos viendo, ¿no? E incluso también vemos que los deseos sexuales de la niña la mayoría de ellos no son capaces de satisfacción, no pueden satisfacerse, con lo cual eso también puede ser un motivo de hostilidad hacia la madre, ¿no? Pero claro, estos desaires o estas decepciones o todas estas, perdón, o todas estas situaciones nos las podemos también encontrar en el niño, ¿no? No son exclusivas de la niña, ¿no? El caso que la madre queda como tonta. Ahora viene eso, ahora va a venir eso, después voy a hablar sobre eso, Paloma. No son exclusivas de la niña, ¿no? También aparecen en el niño. Entonces dice, ¿qué entonces puede ser lo específico de la niña para que la niña se aparte de la madre y vire hacia el padre? Y nos dice, perdón, perdón un momentito. Estoy con un poquito de resfriado. Bueno, lo dice Freud. Lo
mente de la niña va a ser el complejo de castración. Nuevamente, como en el caso del niño, el complejo de castración va a ser lo que aleje a la niña de la madre. ¿Por qué? Porque la madre va a acusar directamente a la madre de haberla hecho mujer, de haberla hecho incompleta, de haberla hecho sin un pene, ¿no? La niña también identifica la falta de pene, no solo el niño, ¿no? La niña también al principio cree que la falta de pene es un infortunio individual, que solo ella es la que lo sufre. Pero luego va teniendo la oportunidad de ver que son otras niñas también las que lo sufren. Y finalmente tiene la oportunidad de ver que la madre fálica, la madre totipotente, no tiene pene. Con lo cual, su objeto amado, que es la madre fálica, pierde también todo el interés para la niña, ¿no? Y en este momento podemos decir, a ver, vale, ¿no? Que por eso, que esto lo decíamos en otra clase, que con gran frecuencia en la niña aparece la envidia fálica, ¿no? Y sucumbe a la envidia del pene, quiere tener aquello que no tiene, pero va a responsabilizar a la madre, ¿no? Y podemos decir que tanto en el niño como en la niña, este hecho, ¿no? Del descubrimiento realmente es el descubrimiento de lo femenino, solo que el niño y la niña no son capaces de dilucidar que aquello que se les presenta a sus ojos es lo femenino. Lo único que pueden dilucidar es que allí no hay, ¿no? Y es a partir de este momento donde la niña y el niño puede sentir desprecio hacia lo femenino, hacia la mujer, la niña también, e incluso quizá el hombre también, ¿no? Por esta incompletud, ¿no? Es como si la creencia en el niño y en la niña sería como si hubiera nacido incompleta la niña, ¿no? Y de ahí viene lo que decía Paloma, Paloma hacía una pregunta antes que decía, bueno, decía, el caso es que la madre queda como tonta. La idea de la mujer como tonta o mala viene de aquí, de estas fases, ¿no? Es decir, tonta, porque tonta en el sentido de débil, ¿no? De nace incompleta, no tiene, y mala en el sentido de algo habrá hecho que se lo quitaron, ¿no? Y de ahí vienen esas ideas, ¿no? Que luego en la edad adulta se pueden ver de diferentes maneras, eh, se pueden ver de diferentes maneras y manifestarse de diferentes maneras, ¿no? Vale. Que no es así, ¿no? Lo que pasa es que el niño todavía no es hasta la pubertad que lo propiamente femenino, que es la vagina, aparece. Entonces, no es que la niña no tenga, es que la niña tiene otra cosa, ¿vale? Pero los niños todavía no pueden construir la feminidad, no pueden construir lo propiamente femenino. Vale, Suli nos pregunta, ¿a partir de qué edad puede sentir hostilidad hacia la madre? Bueno, estamos hablando en los primeros años. Sería la etapa preedípica, pues 2, 3 añitos, ¿no? Y cómo otras conductas que manifiestan los niños o manifiesta la niña, empieza a ver a lo mejor un cambio en su conducta, empieza a ver un retroceso, se comporta peor, ¿no? Es más inquieta, más traviesa, no hace caso, o por ejemplo si ya había logrado el control de los esfínteres, deja de, bueno, hay un retroceso, ¿no? Entonces ahí está en juego todo esto que le está pasando a la niña unido a la hostilidad que va a sentir, ¿no? Es decir, cambia su carácter. Vale. Entonces, como decía antes, va a ser entonces el complejo de la castración lo que va a hacer, lo que va a posibilitar a la niña mirar hacia el padre. Y aquí nos vamos a encontrar una diferencia fundamental, que esto
si estudian la obra de Sigmund Freud, lo van a ver en diferentes textos, una diferencia fundamental en el complejo de la niña, entre el complejo de Edipo del niño y de la niña. Y es que el complejo de Edipo del niño se inicia con el complejo de castración, ¿no? Perdón. El complejo de Edipo del niño se disuelve, desaparece con el complejo de castración, abandono a las figuras parentales por el temor a que me la corten, por el temor a la castración, y en la niña es al contrario, el complejo de Edipo se inicia por el complejo de castración. Es por que me has hecho, es porque soy castrada, es porque me has hecho incompleta, que entro en el complejo de Edipo, que tomo como objeto al padre y la madre entonces pasa de objeto amoroso a ser objeto, a ser una rival, ¿vale? Esto es muy importante que se entienda porque es bastante, sale en diferentes momentos de la obra de Freud sale esta diferencia, ¿no? Vale. Entonces, nada, luego, ante este punto, ante esta situación de las cosas, ¿qué le ocurre luego a la niña? Una vez que ella hace ese viraje hacia el padre, ¿cómo la niña llega a convertirse en una mujer? ¿O cuál es el camino de la feminidad? Bueno, pues Freud aquí nos va a decir que van a seguirse 3 caminos. Uno de esos caminos va a conducir o puede conducir a la inhibición sexual y a la neurosis. Otro camino va a conducir a una transformación del carácter en el sentido de un complejo de masculinidad. Y solo el tercer camino va a conducir hacia la feminidad. Luego vamos a ver, tenemos que pensar una cosa. Todo esto que estamos hablando, y me acabo de acordar de la pregunta del superyo, que luego la tenemos que contestar. Antes preguntaba el superyo de la niña, preguntaba Paloma. Y luego nos metemos con ella, para que no se me olvide. Tenemos que decir una cosa, todo esto que estamos hablando es teórico, ¿vale? Es decir, parte de la clínica, ¿no? Parte de casos clínicos que llevó Freud, parte también de observaciones en la realidad de niños, pero todo esto son construcciones teóricas, es decir, que nos permiten entender al sujeto psíquico del que se ocupa el psicoanálisis y nos permite, por ejemplo, entender cómo se construye la feminidad, ¿vale? Pero esto son cuestiones teóricas. Entonces, estos 3 caminos que nos dice Freud, que parten por los que puede transitar la niña, se dan todos a la vez, ¿no? No quiere decir que unos casos sigan un camino y otros otro, sino que de alguna manera estos 3 caminos los va a seguir toda mujer o toda niña, ¿vale? Pero como estamos en el momento teórico, los diferenciamos para poder estudiarlos en profundidad, ¿vale? No porque se den aisladamente. Vale. ¿En qué consiste el primer camino? Bueno, la niña ofendida en su amor propio por la comparación con el niño y por salir perdiendo, por ser el niño mejor dotado y ella incompleta, rechaza su amor a la madre, ¿no? Ese rechazo del amor a la madre va también a conllevar una renuncia a la actividad masturbatoria del clítoris, porque recuerden que la actividad del clítoris todavía está, los deseos sexuales están vinculados todavía a la madre, no están todavía dirigidos al padre. Renuncia a la sexualidad masturbatoria y perdón, vale. Y entonces el deseo de la niña, y ese deseo del que hablábamos antes de la niña, de tener aquello que le falta, como su madre
su madre la hizo incompleta, le reprocha a ella haberla parido al mundo incompleta, se vira hacia el padre y le pide al padre el pene. Esto suena, a veces incluso hasta a mí, suena muy rebuscado, pero a veces es la lectura de todo, ¿no? Lo que nos da sentido a cada una de las frases de Freud, ¿no? Y ahora, y si me escuchan y no se detienen en este punto, van a ver cómo tiene una importancia abismal el deseo de pene de la niña. Entonces, madre no me da pene, viro, estoy ya alejándome de esa primera vinculación materna para dirigirme para entrar en el complejo de Edipo. Le pido al padre el pene, ¿no? O sea, el deseo con que la niña se orienta hacia el padre, originalmente es el de conseguir el pene que la madre le ha negado. Dice, pero la situación femenina se constituye cuando el deseo de tener un pene es relevado por el deseo de tener un niño. En este caso, un niño del padre, sustituyendo así el pene al niño. Es decir, el deseo de pene se sustituye por el deseo de niño. Hola, Wendy, saludos. Bienvenida a este espacio. Claro, pero ya nosotros hablamos de que en la etapa preedípica de la vinculación de la niña a la madre, ya hablamos que la niña también aparece el deseo de hacerle un niño a la madre. Sin embargo, estos dos deseos, a la madre y al padre, van a tener diferente motivación. En el caso de a la madre, tiene más que ver, ¿no? Todo el juego de la niña con las muñecas no es más que, ¿no? Tiene que ver con este deseo de la niña de tener un hijo de la madre, y no es más que hacer con las muñecas lo que la madre, sería como por identificación, hacer a las muñecas lo que la madre le hace a ella, ¿no? Si la madre la limpia, le da de comer, tal, ella, ¿no? Como forma de elaborar, como forma también de pasar de la actitud pasiva a la actitud activa, hace con las muñecas lo que la madre hace con ella, ¿vale? Y en ese sentido, deseo de niño, ¿no? Las muñecas son sus niños. En este caso, el deseo, en este caso de niño, el pedirle al padre un hijo, o el querer hacerle al padre un hijo, tiene que ver con el deseo de pene, ¿vale? Por eso es diferente. En esta equivalencia simbólica de pene y niño, pasa del deseo de pene a deseo de niño. Vale, solo al despertar el deseo de tener un pene es cuando la muñeca se convierte en un hijo nacido del padre y pasa a ser en adelante el fin optativo femenino más intenso. Esto es importante. Pasa a ser más adelante el fin optativo femenino más intenso. La felicidad es grande cuando el deseo infantil de la niña de tener un hijo encuentra más tarde su satisfacción real, ¿no? Cuando es madre en la realidad. Dice, y sobre todo cuando el hijo es un niño, que trae consigo el ansiado pene, ¿vale? El viejo deseo masculino de la niña de la posesión de un pene se transparenta así todavía a través de la más acabada feminidad. Es decir, un deseo tan masculino, miren cómo tiene que ver con una función puramente femenina como es traer un hijo al mundo, ¿no? Deberíamos de reconocer tal deseo como por excelencia femenino, Vale. Y con la transferencia entonces del deseo de pene al deseo de niño, la niña entra en el complejo de Edipo, ¿vale? En este momento la niña entra en el complejo de Edipo. Vale, vamos con una pregunta. ¿Puedes enumerar los 3 caminos? Que no escuche bien el número 1, sí. El número 1 es el que estamos y es es el que conduce a la inhibición sexual o a la neurosis. ¿En qué sentido?
a que en este primer camino la niña renuncia a la actividad masturbatoria, ¿vale? Como forma, perdón, o sea, al rechazar a la madre, al acusar a la madre, reprocharla haberla hecho mujer, y al renunciar a la madre, también va a renunciar a la actividad sexual que tiene en ese momento, que es el clítoris, ¿no? Entonces, es verdad que la niña, y en ese sentido este primer camino sería el que conduce a la eliminación sexual o a la neurosis. Neurosis como, o neurosis como efecto de una inhibición sexual o represión sexual. Y aquí va a decir una cosa importante y se me fue. Esto de la sexualidad, ahí va a decir una cosa. Me vino igual que me vino, se me fue. Bueno, ya me vendrá. Pues tiene que ver con esto, ¿vale? Con la inhibición. Vale, sí, ya sé. Realmente, aunque la niña tiene que hacer un viraje del clítoris, de la zona directiva clítoris a la vagina, realmente la construcción de la feminidad es sumar la vagina a la actividad propiamente masculina, que es el clítoris. Es decir, sumar lo femenino a lo propiamente masculino, ¿vale? Sin embargo, en este primer camino es reprimir lo femenino. ¿Ven la diferencia? Es reprimir, es decir, reprimir, perdón, lo femenino, no, reprimir lo masculino, la sexualidad masculina clitoridiana. ¿No? Y en ese sentido, inhibición sexual. Vale. Bien. Vamos con el segundo camino y luego el tercer camino y ya lo terminamos y dejamos un poquito de tiempo para preguntar. ¿Cuál es el segundo camino que puede seguir la niña? Bueno, que se niegue a admitir la ingrata realidad. Es decir, exagera con, sí, la ingrata realidad de que no tiene pene, ¿no? Entonces exagera con obstinada rebeldía su masculinidad de hasta entonces. Mantiene su actividad sexual clitoridiana y busca un refugio en una identificación con la madre fálica o con el padre. Es decir, no quiere renunciar a la sexualidad masculina. Se queda ahí anclada. Tales niñas pueden hacer un viraje, pueden no, van a hacer un viraje hacia el padre, van a entrar en el complejo de Edipo y van a abandonar a la madre para tomar como objeto amoroso al padre. Pero es probable que tengan una regresión a una etapa anterior de vinculación a la madre. Entonces, van a alternarse en este camino, podríamos decir, o en estos casos se alternarían la vinculación amorosa al padre con la vinculación pretérita a la madre, ¿vale? ¿Por qué? También con el padre van a sufrir decepción la niña. También el padre no le va a dar el niño que ella tanto ansía. ¿Ven cómo en este ejemplo se ve muy clarito cómo los deseos sexuales infantiles son insatisfechos? El padre no va a cumplir el deseo de la niña, ¿no? Entonces, la niña también va a decepcionarse del padre. Y en esa decepción del padre puede hacer una regresión a una figura, a la madre, ¿no? A un vínculo anterior, ¿no? Y nos dice Freud, y regresar en este caso a un complejo de masculinidad, ¿no? A una sexualidad masculina. Y nos dice Freud, y esto puede derivar en una homosexualidad adulta. Podría derivar este camino. Y luego el tercer camino, que sería el camino de la feminidad, camino que desemboca en la feminidad, sería sin la represión de la actividad propiamente masculina, no se reprimiría esa actividad, pero sin que tampoco se regrese a etapas prehistóricas. La niña, en este caso, pasaría, o sea, entraría en el complejo de Edipo, tomaría como objeto amoroso al padre y la madre se convertiría en rival, y del padre, por decepción, en lugar en este caso de hacer regresión, pasaría a el resto de hombre, ¿no? La niña abandonaría al padre decíamos
que el niño en el complejo de Edipo abandona a la madre por el temor a la castración. En este caso, ¿por qué abandona la niña al padre? Y entra en la siguiente fase, que es la fase de latencia. Porque al final la niña sufre diferentes decepciones también del padre, y principalmente por lo que decía antes, porque el padre tampoco le va a dar eso que ella tanto ansía, ¿no? Y este camino, ¿no? Este camino este camino le indica el camino hacia el hombre, ¿no? En la pubertad, la niña sumaría la vagina, lo propiamente femenino, a la sexualidad más masculina. Es decir, se vendrían a sumar en la pubertad las dos sexualidades, ¿no? No una sustituye a la otra ni una se reprime, sino que estarían las dos. Este sería el camino de la feminidad. Por eso decía antes que los tres caminos se dan juntos, ¿no? Bueno, y con esto terminaríamos el texto de hoy. Que si quieren dejamos unos minutitos para si tienen alguna pregunta. Les doy unos minutitos y si no les comento un poquito lo del super yo que preguntaba antes Paloma. O voy comentándolo ya. Antes hacían una pregunta que decían si el super yo, a ver si está por aquí. Dice, ¿la niña de mujer tendrá un super yo más débil? Realmente el super yo, lo dice Freud, es el heredero del complejo de Edipo. Es decir, cuando el niño tiene que renunciar a los objetos incestuosos, a la madre y al padre, quien pasa a formar, es decir, quien toma, muchísimas gracias, un placer, a ti, no sé quién es, a ver, Zuli, a ti, Zuli. Son las mujeres más envidiosas y celosas que los hombres, sí, eso lo dice Freud aquí en este texto. No sé si dicho así, pero que jugarían, no tanto dicho así, sino dicho de otra manera, que los celos y la envidia jugarían más en la mujer que en el hombre. Entonces, lo que decía el superyo. El superyo es el heredero del complejo de Edipo, es decir, la prohibición que en el complejo de Edipo viene de fuera, no te toques que se te va a caer, con tu madre no, tu madre está prohibida. En el alejamiento de los objetos incestuosos, esa prohibición que viene de fuera se introyecta. ¿Y en qué forma se introyecta? En forma de superyo. El superyo pasa a constituirse como la ley, ¿no? Entonces ya no es necesario que de fuera venga la ley a decirle al niño, con tu madre no, o tú no puedes hacer esto, o te tienes que comportar bien, o si haces esto, de pena te castigamos. Ya en este momento de la constitución psíquica del sujeto se integra la ley. Ya va a ser el superyo el que le dice al niño. Una parte de su yo transformada, que es el superyo, es el que le dice al niño, no puedes hacer esto, pórtate bien, que si no mamá y papá no te van a querer, tienes que prestar las cosas a tus amiguitos, porque si no, mamá y papá no te quieren, ¿vale? La introyección. Y Freud en este texto es verdad que nos dice que la construcción del superyo en la mujer es más débil que en el hombre. ¿Por qué? Porque la tarea al final de construirse, de la feminidad, de construir lo propiamente femenino es ardua. La niña, ya decíamos, tiene que cambiar de zona directiva sexual y tiene que cambiar de objeto, con lo cual esta tarea tan ardua va a dejar como la niña extenuada y de alguna manera la niña nunca va a abandonar del todo, o los motivos, podríamos decir que los motivos por los que el niño abandona las primeras figuras parentales
en la niña no vamos a ser tan fuertes, quedando de alguna manera la niña más ligada a las figuras parentales y por lo tanto, por decirlo de alguna manera, como no sé si un super yo más débil, sino un super yo menos constituido, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, por lo que lo dice Freud, aquí. Bueno, y ya vamos a ir terminando. Animarles a todos a que si les ha gustado esta charla, que la compartan con todos sus contactos, que si somos más podemos ser mejores, que otras personas también se acerquen al psicoanálisis. El psicoanálisis es es algo eminentemente social, es muy social. Tenemos que difundir el psicoanálisis, así que si consideran que esta charla les ha sido interesante, compartan con sus amigos. No sé si alguien quiere decir alguna cosa más. Si no, despedimos la conexión. Hasta la próxima clase, que antes de que Paloma me la pregunte, es sobre la sexualidad femenina. Vamos a seguir con la sexualidad femenina, ¿vale? O sea que si incluso han quedado dudas de hoy, podemos seguir el próximo día. También recordarles una cosa muy importante. Estas clases son un acercamiento a la obra de Freud. La formación en psicoanálisis para ser psicoanalista la lleva a cabo el Grupo Cero de forma presencial y online en sus diferentes cursos de formación. Uno de esos cursos es la formación en Sigmund Freud, ¿vale? Que es ya una formación reglamentaria y donde ahí sí que ya, con titulación, quiero decir, ¿no? Esto es un acercamiento a la obra de Freud. Entonces, si quieren interesarse más profundamente, les invito a entrar en www.escueladepsicoanalisisgrupo0.org y ver toda la formación que tiene la escuela, ¿vale? Pues nada, sin más, me despido hasta la próxima. Muchas gracias.